Bueno, bienvenidos a Go State, el podcast donde podéis aprender de manera un poco más amena. Y hoy, como veis, no eres Aichol, ¿no? No sé qué he dicho, ¿no? Es el Dika, uno de nuestra clase que seguramente, bueno, no le conocéis, saldrá en un podcast siguiente. Sorpresa. Y nada, Aichol está malito, el pobre. Está ahí, estará en la cama o en el sofá, no sé dónde estará. Esperamos su pronta recuperación, ¿no? Esperamos. No puede No es tan grave, pero bueno, eso, que al final como es un tema de hablar y todo eso, pues cuesta bastante. Si estás a la mínima que estás malo, cuesta mucho. Entonces bueno, pero bueno, que es un chaval bastante interesante por lo que me han comentado. No sé, me lo acabo de encontrar ahí abajo y me han dicho, oye, ¿qué? ¿Tú eres el que graba podcast? Y he dicho, sí. Y me ha dicho, bueno, pues súbete a este. Y he dicho, bueno, pues me subo. Y nada, he estado tomando un café con él y parece majo el chaval. No me ha robado nada. Yo colacao, yo café no. Yo soy colacao. Tío, pero que había quedado bien. Ah, pero yo soy más de colacao. Yo es que café nunca he probado. Bueno, eso, que ya la habéis sacado, es súper bajo. Y nada, pues venimos a hablar sobre. La verdad es que ha elegido él el tema y es algo que él quiere, que él ha aprendido y que lleva a cabo en su vida y que quiere que aprendáis vosotros, que a mí me parece también súper interesante, que es la empatía. Si quieres explicar un poco para ti qué ha significado la empatía y cómo has conseguido ser empático o así. Sí, bueno, yo me caracterizo mucho por ser una persona empática, por así decirlo. Y una empatía, si tuviera que ponerle un sinónimo, se le llama ponerse en la piel de los demás, en los zapatos de los demás. Eso para mí es muy importante hoy en día, porque si tú no eres capaz de ponerte en la piel de los demás, la gente no va a ponerse en tu piel ni va a tratarte como tú quieres. Y para mí eso es muy importante a la hora de relacionarte con una persona, de tener un trato con una persona. Y va todo con la rama de lo social. Sí, eso es como cómo te relacionas con los demás, ¿no? Como relaciones externas. Exacto. Hoy en día, sobre todo, pues a causa del COVID, a causa de los conflictos, han habido muchas cosas que nos... ¿Cómo? Venga, que va a venir mi madre, ahora sí que viene, coño. Ha habido muchos. Hoy en día es muy importante. Que va a venir mi madre, tío, que nos va a tocar el timbre. Vale, aplaudo, ¿vale? Hoy en día es muy importante tener empatía y ponerse en la piel de los demás, ya que pues, a causa del COVID, a causa de los conflictos que han habido, la gente ha sufrido más problemas, ha podido perder familiares, ha podido tener muchas movidas que se dicen entre familia, entre amigos, y nosotros no podemos juzgar todo eso. Nosotros tenemos que ponernos en la piel de los demás y decir, leche, a lo mejor le ha pasado esto, está triste por esto. Leche. Que no sigue con la cama. Por eso es importante ponerse la piel de los demás, porque dices, vale, yo no voy a juzgarle porque a lo mejor ha perdido un familiar y yo no voy a hacer chistes de, no sé... Sí, eso es. No voy a hacer ningún tipo de chistes. Hay que saber en qué momento estás y con quién estás. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado una vez de Yo la verdad es que soy muy cafre para eso también. Yo, de decir, yo soy tan gafe de que el familiar de un amigo mío, tío, se murió una semana anterior, tío. Y yo vi un meme de que, yo qué sé, estás en la cita con tu novia y no sabes qué decir. Y dices, sí, ¿y tu abuela sigue muerta? Claro, le hice ese meme a él, claro, su abuela falleció la semana anterior. Se me cayó la cara de vergüenza. Aquí tenéis, Enrique, a un chaval súper empático. Joder, yo me sentí luego fatal y ahí dije, ostras, tío, tengo que controlar todo esto. Ya. Y de ahí poco evolucionado. Claro, sí, eso es muy normal, o sea, eso no significa que seas empático, ¿no? Muchas veces, pues, a ver, hay veces que es súper pues, difícil ponerse en la situación de los demás, sobre todo cuando estás pues, con un amigo que habla siempre, ¿no? Sí. Igual que tienes esa confianza de hacer ese tipo de bromas y pues no te acuerdas de algo que le ha pasado y le haces una broma pues típica que haces entre amigos y dices, ahí va, te das cuenta luego. Sí. Entonces eso, no os preocupéis por eso, es totalmente normal, yo también soy súper cafre para eso de hacer bromas con personas equivocadas y en el momento equivocado. Pero lo importante en general es que tú seas una persona empática. Y esto, lo que ha dicho él, es ponerse en la piel de los demás, saber que no todos están como tú, ni como tú piensas, que muchas veces pensamos que una persona está de tal manera y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con lo que se dice. Hoy en día vivimos una sociedad súper susceptible, o sea, tenemos la piel súper fina, para bien o para mal, pero tenemos la piel súper fina. Demasiado. Y hay que tener, eso es, a veces demasiado, pero bueno, eso es otro tema. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que se habla con los demás. Y
no sé, al final muchas veces como que intentamos, nos tenemos que intentar tratar a la gente como a nosotros nos gustaría que nos trataran. O sea, es como que tratamos a la gente como a nosotros no nos gustaría que nos tratasen. Sí. Nos hacemos totalmente lo contrario. Cuando tendríamos que hacer lo contrario, tratar a los Eso demás es. como nos gustaría que nos Eso es, y no sé si es, no sé por qué lo hacemos, sinceramente no soy psicólogo ni nada de eso, pero yo creo que lo hacemos por como formar un escudo, ¿no? Ante nosotros, como antes de que me vengas tú con esas, voy yo, Para ¿no? que tú no me lo hagas porque ya te lo he Eso hecho. es, Ya. eso es, y eso es súper rastrero, tío, o sea, a mí me parece que, no sé, o Es de tener sea, muy poca vergüenza. eso es, y muy poca autoestima Sí, también, de exacto. decir, joder, porque al final es una persona que va a criticar, Sí. ¿no? O sea, va a criticar antes de que lo critiquen Sí, exacto. y no sé, me parece tener miedo a lo que te digan y anteponerte a esa situación. Yo he apuntado una frase que he escuchado antes que has dicho que tenemos que saber tratar. Mm. Y me ha venido a la mente una frase de una canción que decía: no juzgues al otro menos sin conocer sus problemas. Mm. Entonces, para mí esta frase como engloba todo el tema. Sí, O sea, no tienes que juzgar a nadie porque tú no sabes qué problema tiene esa persona. claro. Entonces, un ejemplo muy claro es lo del TDAH, ¿puede ser? O Sí. el del trastorno alimenticio, el tal, Sí. no sé cómo es exactamente. Sí, no, ahora mismo tampoco caigo. No sé. Pues Si yo hago una broma de eso o yo juzgo a esa persona sin saber eso, estoy cayendo, tío, en una trampa y en una Ya. piedra que voy a volver a tropezar si no logro madurar en eso. Sí, Y es que es muy sencilla, es no juzgues al otro menos sin conocer sus problemas. Cuando los conozcas ya, habla con él, estate eso es, juzgar, ¿no? Pero claro. me parece una frase muy... Sobre todo interesarte en esa persona, en saber qué le pasa antes de decir nada que le pueda molestar. Muchas veces, como hemos dicho, hay veces que no te das cuenta, que en ese caso es involuntario, totalmente involuntario, y esa persona a mí me parecería que te tendría que perdonar. A mí si me hacen una broma, yo que sé, por un casual, se muere mi perro y me hacen una broma sobre eso, sé que me la hace igual en algún momento, digo, no me ha sido hacer daño. Entonces, a mí eso tampoco me parece, tampoco juzgaría a esa persona, ¿no? Porque en el caso de que empatice con esa persona, yo me pongo en su situación y digo, ahí va, lo he hecho de forma voluntaria, no le voy a juzgar por ello. Exacto. Pero a mí el problema me parece que está cuando esa persona se ve que va a hacer daño. Cuando va con maldad, ¿no? Eso Sí, es. sí, Y tú eso lo notas y dices, a ver, esa persona me ha ido a hacer daño, también es muy importante cómo la afrontas, cómo al final, ¿cómo se decía, tío? Había una frase que me decía mi abuela que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Sí, eso es, sí. Es como muchas veces, pues, simplemente no le das importancia y ya está. Esa persona va a ir a hacerte daño, ¿qué quiere? Hacerte daño, pues que no consiga su objetivo y ya está. Entonces, tú por esa parte tampoco puedes pedir lo que tú no das. Entonces, no puedes pedir que una persona sea empática contigo cuando tú eres un cabrón. Exacto. Y, por ejemplo, la solución de hoy en día pues, es partirle la boca al que te haga daño. Es así. No hay que hacer eso. Tú tienes que ser listo. Tienes que ser listo, tienes que tener empatía, pero si no te la dan, tampoco tienes que partir bocas. O sea, tú tienes que ser listo. Tienes que decir, me has hecho daño, pero fíjate, voy a demostrar que ese aprecio que tú quieres no te lo voy a dar. Ya verás cómo duele. En vez de partirle la boca, vale, muy bien, le va a doler, pues sí, pero no va a cambiar. Claro, entonces sí, eso es. En la sociedad hoy en día es súper importante la empatía. Sabemos que es difícil, es algo súper difícil de cambiar en uno mismo si, no sé, si no lo practicas diariamente es súper difícil porque al final siempre hay como o ese punto de competitividad o ese punto de querer ser superiores a los demás. Entonces en ese aspecto es súper difícil empatizar. Pero bueno, hay acciones que podemos llevar a lo largo de nuestra vida, ¿no? De decir, vale, podemos empatizar con las demás personas, pues por ejemplo son súper típicos los actos voluntarios. Exacto. De gente necesitada. Parece un poco chorrada, pero si tú haces eso, pues yo que sé, una vez al mes o una vez cada 3 meses, da igual el tiempo que lo hagas, si lo haces, vas a reforzar muchísimo tu empatía. Si de verdad ves lo que no tienes, lo que tienes, lo que a los demás les falta y tú tendrías que agradecer, que no agradecemos, también vas a ser súper empático con los demás y vas a decir, joder, de verdad, yo tengo esto, hay otras personas que no lo tienen, vas a saber apreciar también tus cosas. Entonces, en ese aspecto es súper importante la empatía, hay mogollón de ámbitos en los que es importante, no nos podemos centrar en todos, pero así en general, para la vida, hay que ser súper humilde. Sí, eso eso es no juzgar a los demás, no saber los problemas que tienen. Es todo lo mismo. Sí, Al final cae en el mismo punto, en el no juzgar,
en el de preocuparse por los demás y en el de que al final siempre estamos diciendo lo que a nosotros no nos gustaría que nos dijesen y tendría que hacer todo lo contrario. Y no sé si tú estás de acuerdo, que seguramente sí, que el no hablar Bueno, sin a ver. saber. Sí, estoy de acuerdo. El no hablar el no hablar sin... A lo mejor Aichon, si estuviera aquí, no estaría de acuerdo, pero... ¿Pero cómo no está? No, está, que se recupere pronto. Y no, pero joder, el no hablar sin saber, no sé, el hacer comentarios por creerte así un poco Sí. gracioso, eso... es. Vale, todos lo hemos hecho alguna vez, Sí. o sea, yo pues lanzo la primera piedra, pero cuando ya vas creciendo, que no somos aquí adultos, pero cuando ya vas madurando y todo, ya vas viendo que, joder, hay cosas que no sirven para nada y solo traen malos tragos para otras personas, aunque no se acaban. Ya, sí. Y aunque esa persona te caiga súper mal, no se merece tampoco. No. Yo puedo haber disfrutado, yo que sé, alguna vez, pero tampoco merezco que me lo hagas, pues soy una Claro. persona igual, yo creo. Claro. No sé si piensas igual. Y sí, lo hablamos bastante en este podcast, además de... Lo hablamos, por ejemplo, en el tema del psicólogo, que muchas personas tienen miedo a que les critiquen. Sí. Y eso en verdad, a ver, puede ser problema tuyo porque tienes que saber gestionar ese miedo, pero eso también tiene parte de culpa la gente que de verdad critica a esa persona por el psicólogo. Entonces, Exacto. hay que saber por qué la gente hace las cosas, tenemos que dedicar más tiempo a entender a las demás personas porque igual incluso nos podemos ver reflejadas en ellas. Si tú tratas de entender a una persona por qué hace lo que hace, por qué está como está, igual te ves reflejado y dices, joder, yo empatizo con esta persona y además soy igual, me pasa lo mismo. Muchas veces no lo vemos. Igual incluso tú no quieres empatizar con una persona porque sabes que vas a ver lo mismo que te pasa a ti. El problema que tiene esa persona, Eso es miedo. Eso es, miedo a ver lo que sí, de verdad te pasa a ti. Exacto. que esa persona igual si empatizas con ella vas a ver que tiene el mismo problema que tú. Imagínate, tiene problemas familiares. Tú igual notas, imagínate que yo soy una persona que tiene problemas familiares y tú también. Sí. Y yo no lo digo y tú sí. por Eso ejemplo. es. Y tú dices, joder, a ver, esta persona que tiene problemas familiares, me va a meter con ella, ¿por qué? Porque no quiero ver de verdad lo que yo me reflejo en esa persona. Es muy triste, muy triste. Eso es. Entonces, es importante también saber si estás en ese punto. Sí. Es siempre lo mismo saber en qué punto estás, identificarte y saber cómo solucionarlo. Entonces, yo creo que esto último, suele pasar bastante. Sí. No querer ver lo que le pasa al otro porque sabes que tú te puedes ver reflejado. Y eso es un efecto rebote, porque Eso es. tú haces algo para hacer ver que a ti no te pasa, pero es Eso un es. efecto rebote, porque Eso tú lo es. haces y encima luego lo recuerdas. Y en sin esta estar sociedad, con las redes sociales, está Exacto. súper de moda. consciente. ¿Tú te consideras empático? Yo sí, lo que pasa que, a ver, evidentemente hay ciertos aspectos que tengo que mejorar, Sí, como todo, Sí, pero en general sí me considero empático. Sí que considero también que no valoro lo que tengo. Eso sí es verdad. Eso yo creo que mientras cada uno crezca y madure. Sí, yo creo eso que es, pero hay muchas veces que no se valora lo que tenemos y eso al final también forma parte de empatizar con los demás, de tú si ves que tienes pan en la mesa y empatizas con la persona que no tiene pan, dices, joder, tengo pan. Ahora te ponen a mí me ponen un trozo de pan en la mesa, me ponen un vaso de agua, este vaso de agua, Sí, o esto que casi ni queda, esto para una persona, es demasiado ya. hay personas que y entonces esos aspectos sí que me faltan por mejorar, pero el ser empático, el saber cómo tratar a las personas y qué les pasa y entenderlas, sobre todo escucharlas, para entender también lo que me puede pasar a mí, o sea, a mí me parece súper interesante Sí, o ese sea, aspecto de la psicología. yo por ejemplo, si a lo mejor lo que tú dices, a mí me pone un trozo de pan y se lo doy a mi perro. Eso es, Se lo doy a mi perro. eso es. Pero a lo mejor ese trozo de pan me lo das cuando yo he ido, por ejemplo, a lo mejor de voluntariado a, yo que sé, a Maputo, que está Sí. no sé Sí. dónde está ya. Lo ponemos aquí en imagen. Mozambique. Y a lo mejor eso me lo como y vamos, lo como poquito a poco para disfrutarlo. Sí. Mi madre. Y no, vamos, No, espera. ¿Maputo dónde está Mozambique, no? ¿Dónde te has quedado? Maputo. No, pero... Eso, que a lo mejor me como el pan poquito a poquito y todo. Vale. Entonces yo acabaría en plan... Vale, bueno, en definitiva, ¿vale? En definitiva, lo que queremos. Bueno, ya he abierto a mi madre. Eso, en definitiva, lo que queremos que sepáis con este vídeo es que, bueno, con este podcast, es que es súper importante ser empático en la sociedad en la que estamos. Y eso, que no tienes que ser 10 de 10 de empático. Como siempre decimos, la perfección, pues la verdad es que no existe. Y lo único, tienes que ir dando pasitos y saber en qué punto te encuentras para poder ir mejorando esa empatía que tienes. Y seguro que si tú das cosas buenas, te van a venir cosas buenas, tío.
¿Sabes? Eso está claro. Sí, ya la gente le llama karma, la gente Eso le es, puede llamar lo que llámalo quiera. como quieras, llámalo X, llámalo Y, Exacto, te va pero, a volver. joder, X sí, matemáticas. No quiero volver a verlo. No. Bueno, empatizar con nosotros, tenemos matemáticas en la uni, así que Así valorad lo que tenéis. No, Así que nada, hasta aquí este podcast, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like. Al siguiente ya lo estaré yo. Si os gusta Indica, dejad un like también, dejad en comentarios. Y nada, hasta la siguiente. A ver, agur.